Gracias y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 3 de esta serie, El plan predeterminado de Dios y su importancia como fundamento en los hijos nacidos de arriba, los hijos engendrados por el Padre. Aceptamos muchas veces, diríamos demasiadas veces como cristianismo, expresiones que son nacidas o cuya fuente son los medios naturales y no la vida de Dios. Por ello queremos leer 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 23 al 25, donde se señala claramente la fuente que hoy opera en los hijos engendrados y la fuente que heredamos de nuestro nacimiento original y el destino de esa fuente. Ahí leemos versículo 23, 1 de Pedro 1, del 23 al 25. Versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Solo aquel que nace de Dios puede volver a Dios. Esta vida nace en nosotros al recibir la palabra de Dios, que como aclara la Escritura, que vive y permanece para siempre. El Espíritu de Cristo. La carne no sobrevivirá, sino que como todas las cosas naturales, perecerá. La figura que está ahí es la hierba. Como la hierba se seca y la flor se cae. Este llamado es supremo, por lo que excede la habilidad del hombre natural. Por esta razón, debemos permitirle a Dios que comience su obra eterna en nosotros. Nuestro evangelio debe comenzar con esta visión del propósito eterno de Dios. Esto tiene que ser puesto por delante y nuestro evangelio que anunciamos debe, hermano, llevar este propósito eterno de Dios como el mensaje central. No se puede perder tiempo con un evangelio menor debido a la maravillosa obra que Dios debe llevar a cabo durante nuestra estancia en la tierra, o sea, durante que estemos en esta dimensión temporal que habitamos. El proceso lo podemos ver así, o es como esto que vamos a mencionar, o pasan todos estos asuntos, o debe tenerse en cuenta todos estos aspectos. Número 1, recibir su vida. Número 2, rendirse al proceso de metamorfosis. Y dejamos claro en el audio anterior lo que metamorfosis representa. Participación en el proceso. Número 4, consagración para hacer la voluntad de Dios o para permitirle a Dios que haga su voluntad en nosotros. Desechar la vida de Adán por medio del intercambio de vida, de la transferencia de vida. Transformarnos o transformarse en Cristo. Y número 7, calificar y ser merecedor del reino. El final o la meta, debemos ser merecedores del reino. Entonces, amado, cuando debemos ser merecedores del reino, por eso podemos ver que existe un proceso continuo, o como debemos ser merecedores del reino, existe un proceso continuo en el desarrollo de nuestra vida interior. Además de ese proceso continuo, existe una oportunidad. Dios está constantemente provocando oportunidad. Existe una oportunidad continua para que hagamos elecciones morales y continuar el proceso de rectificación, que no es un proceso de mejoramiento a la vieja vida, sino un cambio de naturaleza, de la transferencia de vida. Esto significa estar en un proceso continuo de cambio para transformarnos de lo que somos a lo que Él es. Y debemos saber lo que somos. Este proceso, y debemos saber ahora lo que somos por nuestra unión en Cristo. Este proceso
tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, o más bien con el crecimiento de nuestro espíritu, de su vida soy en nosotros, y la purificación de nuestra alma de toda la basura que queda de la unión del primer Adán. Mientras ahondamos en este proceso de desarrollo, o también a veces llamamos en este proceso hacia la madurez o de madurez, o también le llamamos el crecimiento espiritual, o Cristo siendo formado en nosotros, o es lo mismo la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo mismo. Mientras ahondamos en esto, descubrimos que algunas cosas llegan a nosotros por la gracia de Dios, por medio de la fe en lo que Cristo llevó a cabo por nosotros en el Calvario. Debemos entender, amados, que cada etapa del crecimiento comienza y continúa en la vida interior y no por medio de un ministerio exterior. Cada una de estas etapas de crecimiento comienza y continúa en la vida interior. Nacer de nuevo y el perdón de pecados es algo que ocurre en realidad en la vida interior. La entrega a Dios y a su propósito es una actividad del hombre interior. El nuevo hombre es ahora o es el hombre interior, no la persona exterior. El sacerdocio es principalmente una obra interior de Dios. El evangelicalismo o el cristianismo religioso, en el cristianismo religioso hemos dado por sentado que el ministerio es una obra exterior más que una vida interior. El ministerio no es una cuestión de entrenamiento o de estudio, de preparación académica externa, sino el desarrollo del hombre interior. Y debido a que hemos aceptado el ministerio del atrio, figura de lo exterior, o el ministerio como algo exterior, la vida interior en realidad se ha ignorado, se ha descuidado. Sin embargo, debemos ver que existen muchas cosas de la vida interior que llegan a ser una experiencia por medio de la disciplina, las pruebas, las adversidades, a través de un intenso entrenamiento interior por parte de Dios y de sobreponernos a los obstáculos en nuestro camino. O sea, son el resultado de un entrenamiento divino como resultado de su obra en nosotros. Sí, muchas cosas las recibimos por la gracia de Dios, pero otras cosas son el resultado de un obrar de Dios. Estas cosas forman en nosotros su vida, forman su carácter, su mente, su visión y sus metas. Y todas estas cosas fueron planificadas para Adán, incluso si no pecaba. Por tanto, necesitamos hacer una distinción entre lo que viene a nosotros simplemente por la gracia de Dios y lo que viene a nosotros por el obrar de Dios en el Espíritu. Leyendo Filipenses 2:12, este es un versículo que dominamos mucho, lo oímos mucho, dice allí en la Escritura: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, el versículo 12. Y el 13 lee: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por un lado ocúpense, por otro lado Dios produce. Vamos a seguir sobre estos, amados hermanos, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.